Cuando un país necesita importar soldados de 128 países diferentes para mantener una guerra, eso es una señal. Cuando el propio gobierno corta la única herramienta de comunicación de su ejército, eso es una señal. Cuando un aliado de larga data del presidente es internado en un manicomio 48 horas después de criticarlo, eso es una señal. Cuando las propias defensas antiaéreas empiezan a derribar aviones civiles de su propio país, eso es una señal. ¿Y qué decir cuando eso sucede al mismo tiempo? Bueno, ya no son señales, es desesperación. Y eso es exactamente lo que está pasando en Rusia ahora, mientras Ucrania vive su mejor momento en 10 meses de guerra. Para entender qué cambió, necesitamos retroceder un poco, porque la mayoría de la gente todavía piensa que Rusia está ganando. Pero las señales dicen otra cosa. Hasta 2025, Rusia avanzaba lentamente, conquistando territorio a un costo enorme. Putin parecía confiado. Pero luego llegó 2026. En febrero todo se puso patas arriba, y en abril, por primera vez desde mediados de 2025, es Rusia la que está a la defensiva. Vamos a las señales. La primera está en el campo de batalla. Mira, Ucrania ha recuperado cerca de 480 kilómetros cuadrados en Zaporilla desde enero. El mayor avance territorial desde el gran intento de recuperación de 2023. Febrero fue el primer mes desde 2023 en que Kiev recuperó más territorio del que perdió. En marzo, Rusia prácticamente no avanzó. Eso no pasaba desde hace 2 años y medio. Pero las cifras de bajas rusas son aún más impresionantes. Y no es un accidente. Solo en marzo de 2026, Ucrania eliminó o hirió gravemente a más de 35,000 soldados rusos, la mayoría con drones, récord absoluto de la guerra. El promedio superó los 1,100 por día. Para que te des una idea de lo que eso significa, compáralo con lo que la Unión Soviética perdió durante la guerra en Afganistán. Fueron cerca de 15,000 soldados en 10 años. La Rusia de Putin pierde eso en 2 semanas. Piensa en la magnitud de eso. Esos números no surgieron de la nada. Algo pasó en febrero que desencadenó todo. Y la respuesta involucra 2 nombres que nadie esperaba ver juntos en una guerra. Elon Musk, el dueño de SpaceX y Starlink, y Pavel Durov, el creador de Telegram. Rusia había estado usando miles de terminales Starlink ilegales en el campo de batalla para coordinar tropas y pilotar drones de ataque. Esos drones con Starlink quedaban inmunes a la guerra electrónica. Los sistemas que Ucrania usa para derribar drones no funcionaban contra ellos, hasta que uno impactó un tren de pasajeros en enero y mató a 5 personas. Ucrania reunió las pruebas y presionó públicamente a SpaceX. Y funcionó. El 1 de febrero, SpaceX desactivó todos los terminales no registrados. Cualquier terminal que superara los 90 km por hora acoplado a un dron era cortado automáticamente. El tráfico de Starlink se desplomó en cuestión de días. El efecto fue inmediato. El asesor de defensa ucraniano lo describió como una catástrofe. El sistema de mando ruso colapsó. Los soldados empezaron a subirse a los techos de las iglesias y a las torres de telefonía celular para improvisar antenas. El problema es que los operadores ucranianos detectaban a esos soldados por el calor corporal usando drones de visión en primera persona. Muchos nunca bajaron. En una sola noche nos vinimos abajo por completo, de vuelta a la época de las cavernas. Este video solo será publicado cuando lo logre, si es que lo logro. Elon Musk desconectó toda nuestra internet por completo. Ahora ya no podemos usar Starlink, ya no. Ya me estoy volviendo loco aquí. Rusia intentó entonces crear una alternativa con sus propios satélites. Lanzó 16 contra más de 10,000 de Starlink. La diferencia es tan absurda que un analista incluso se burló, diciendo: "Eso no es un error tipográfico". Y fue en ese preciso momento, con el ejército ya ciego, que la propia Rusia decidió cegarse aún más. Días después, el Kremlin empezó a restringir Telegram. Casi 100 millones de rusos usan la aplicación. Pero para el ejército era el principal canal de comunicación en el campo de batalla.
Coordenadas, videos de drones, defensa, recaudación de fondos, todo pasaba por Telegram. El FSB, el servicio secreto ruso, alegó que espías extranjeros tenían acceso a los mensajes de los soldados. La reacción de los blogueros militares rusos, esos mismos que apoyan la guerra, fue explosiva. El Fighter Bomber, uno de los canales de guerra más grandes de Rusia, escribió: "No podemos cortar el Starlink de los ucranianos, pero sí podemos cortar el Telegram de nuestros propios soldados". Otro canal resumió en una frase la desesperación diciendo: "Telegram es el único canal de comunicación, único en mayúsculas, pero la cosa empeoró". El 3 de abril, el bloqueo de las VPN, herramientas que los rusos usaban para evadir la censura, terminó derribando el sistema bancario de todo el país. Solo funcionaba el dinero en efectivo. El metro de Moscú permitió la entrada gratis. Tiendas, restaurantes, gasolineras, todo se detuvo. Pavel Durov, el creador de Telegram, resumió lo que ocurrió diciendo: "Sus intentos de bloqueo desencadenaron una falla bancaria masiva". El Kremlin, en su intento de controlar la información, acababa de derribar su propia economía. ¿Y sabes cuál fue la alternativa que ofreció el Kremlin? Una aplicación estatal llamada Max. Sin ninguna protección de privacidad. Todos los mensajes se quedan en los servidores del gobierno. Las fuerzas especiales rusas se negaron a usar la aplicación y los soldados que se negaban a borrar Telegram eran transferidos a las unidades penales Stormzy, que en la práctica es como una sentencia de muerte. Ucrania no esperó, lanzó contraataques coordinados y recuperó los 480 kilómetros cuadrados en ese periodo de ceguera y sordera rusa. Pero ¿sabes qué es lo más impresionante? Todo lo que te he mostrado hasta ahora es solo una parte de la historia. Starlink y Telegram no habrían causado tanto daño si Rusia hubiera tenido suficientes soldados. Y es ahí donde aparece la señal más perturbadora de todas. En los primeros 3 meses de 2026, Rusia perdió 90,000 soldados. Reclutó a 80,000. La cuenta es simple, están perdiendo más de lo que pueden reponer. Y la mayoría de ellos quedó fuera de combate por drones ucranianos. Solo en Moscú el reclutamiento cayó un 25%. El perfil también cambió. Ahora son hombres de entre 45 y 55 años, en su mayoría. Ciudadanos rusos sin alternativas. Los anuncios del Ministerio de Defensa intentan atraer a estos hombres con el mensaje: "Toma tus millones antes de que llegue la paz". El ministro británico de las Fuerzas Armadas hizo un comentario muy acertado sobre esto, diciendo: "La gente se está dando cuenta de que es un viaje solo de ida". Pero al final, ¿cómo está intentando Rusia resolver todo esto? ¿Y la respuesta? Bueno, parece ficción. Están reclutando personas en todo el mundo. Estoy hablando de más de 18,000 extranjeros de 128 países diferentes. Sin contar a los norcoreanos que ya conoces, las historias son perturbadoras. Cuba, por ejemplo, es la mayor fuente, con estimaciones entre 5 y 25,000 combatientes. Según estimaciones de inteligencia, la expectativa de vida en la línea del frente es de 140 a 150 días. Reciben $2,000 al mes, en un país donde el salario promedio es de $17. Y hay un detalle perturbador. Muchos de estos jóvenes reclutados tienen apenas 17 años. En África, las historias son aún peores. Más de 1,000 kenianos fueron reclutados con promesas de trabajo de seguridad. Un video que se volvió viral muestra a un keniano con una mina antitanque atada al pecho siendo llamado abrelatas por un soldado ruso. ¿Cuál es tu nombre? Francis. Hoy tú eres el abrelatas. Está a punto de correr, salir saltando por el bosque. De 14 ganeses atraídos con promesas de trabajo, solo 3 seguían vivos un mes después. ¡Muévete! No. Ve allá. Desde la India, un youtuber anunciaba empleos de ayudante en el ejército. Los indios recibían contratos en ruso y se iban directo al frente de batalla. ¿Y qué decir de los norcoreanos? De los primeros 12,000 enviados, cerca de 6,000 murieron o resultaron heridos. Casi la mitad.
Usaban tácticas de infantería de hace 4 décadas. Algunos creían que estaban en un ejercicio de entrenamiento, no en una guerra real. Tenían órdenes de suicidarse en vez de ser capturados. 2 que fueron capturados por Ucrania pidieron ir a Corea del Sur, no de regreso a Corea del Norte, y escribieron: "Vamos a considerar al pueblo de Corea del Sur como nuestros padres y hermanos". Ese comentario habla por sí solo. La verdad es que cuando un país necesita buscar gente de esa manera para pelear sus guerras, eso está lejos de ser una señal de fuerza. Es desesperación. Y la pregunta que nadie en Moscú quiere responder es: ¿por cuánto tiempo más Rusia podrá sostener esto? Muchos creen que mientras haya dinero, Rusia podrá mantener esta guerra. Pero el dinero se está acabando. Y esa es la señal más devastadora de todas. Los números no mienten. El crecimiento de Rusia cayó de 4.3% en 2024 a 0.6% en 2025. Por su parte, los gastos en defensa llegaron a casi el 40% del presupuesto federal. Por primera vez, bajo el mando de Putin, los gastos militares superan a los gastos sociales. Sí, así es, Rusia está gastando más en la guerra que en su propio pueblo. Mientras tanto, los ingresos del petróleo cayeron un 24% en 2025. El Fondo Soberano, que es la reserva de emergencia del país, tenía $113,000 millones antes de la guerra. Hoy es menos de la mitad de eso. El desempleo está en 2.1%. Y para muchos parece un número normal. Pero, en realidad, detrás de esa tasa hay una señal de crisis. Más de 1 millón de trabajadores fueron absorbidos por la guerra desde la economía civil. Y cerca del 73% de las empresas rusas no encuentran personal para trabajar. Incluso el servicio de bomberos sufre por la escasez de trabajadores. Tienen 1/3 de las vacantes sin cubrir. Al observar esta situación dramática que vive Rusia, es inevitable hacer un paralelo con la Unión Soviética en los años 80. Ellos tenían la misma dependencia del petróleo, la misma militarización sofocando la economía. Pero había una diferencia. La guerra de Afganistán, que ayudó a destruir a la Unión Soviética, costaba 2,5% del presupuesto militar. Ucrania consume muchas veces más. Y cuando una dictadura pierde el campo de batalla, pierde a los soldados, pierde el dinero, ¿qué queda? Una palabra: control. Y es ahí donde aparece la última señal. En marzo, un abogado ruso llamado Ilya Remezlo publicó un texto que conmocionó al país. 5 razones por las que dejé de apoyar a Putin. Él llamó a Putin criminal de guerra. Eso no sería tan sorprendente si Remezlo fuera un opositor, pero él era exactamente lo contrario. Pasó años atacando a Navalny, el mayor opositor de Putin. Era miembro de un consejo consultivo del Kremlin, un defensor fiel del gobierno. Y bastó un texto crítico para que, en menos de 48 horas, él fuera internado en un hospital psiquiátrico, el mismo tipo de institución que la Unión Soviética usaba para silenciar a quienes discrepaban del gobierno. Cuando hasta los aliados más leales se vuelven en tu contra y la respuesta es la internación forzada, algo está muy mal dentro del sistema. Y no termina ahí. Las defensas antiaéreas rusas están tan paranoicas con los drones ucranianos que empezaron a disparar contra sus propios aviones. En marzo, derribaron una aeronave civil cerca de Moscú, matando a un bloguero de aviación que iba a bordo. En otro incidente, un sistema de defensa antiaérea disparó contra un Boeing 737 de Aeroflot, la principal aerolínea de Rusia, porque confundió el avión de pasajeros con un dron. El miedo a los drones ucranianos está haciendo que Rusia ataque a sus propios ciudadanos. Hasta aquí he mostrado todo lo que está saliendo mal para Rusia, pero lo que hace que este momento sea diferente no es solo el colapso ruso. Es lo que Ucrania construyó mientras Rusia se destruía. Mira, Ucrania vive hoy una revolución militar silenciosa. Produce drones a una escala que ninguna potencia militar del mundo alcanza. La meta para 2026 es superar los 7 millones de unidades. A modo de comparación, en 2022, el país tenía 10 fabricantes de drones.
Hoy son más de 500. Un solo fabricante produce 20,000 drones de fibra óptica al mes. Y esos drones son inmunes a la guerra electrónica, porque usan un cable físico en vez de señal de radio. No hay manera de bloquearlos. Los números de marzo muestran el tamaño del impacto. Drones ucranianos alcanzaron más de 151,000 objetivos en un solo mes. La llamada muralla de drones se extiende hasta 40 kilómetros desde la línea del frente, creando una franja donde nada se mueve sin ser detectado y atacado. Y la economía de esta guerra es de otro planeta. Un dron FPV de $500 es capaz de destruir un tanque que cuesta millones. Entre ellos hay un dron de defensa que merece mención, el Sting, que cuesta $1,300 y es capaz de derribar drones iraníes que valen 50,000. En un ejercicio de la OTAN, solo 10 operadores ucranianos de drones derrotaron a una brigada blindada británica entera, destruyendo 17 vehículos en 12 horas. Analistas de la academia militar más importante de Estados Unidos compararon lo que está sucediendo ahora con la introducción del tanque en la Primera Guerra Mundial. En aquel entonces, la evolución del tanque hasta la Blitzkrieg, la guerra relámpago que cambió el mundo, tomó 23 años. Pero con los drones, los analistas estiman que esa revolución podría ocurrir en 1 o 2 años. Ucrania podría estar inventando la forma de hacer la guerra del siglo XXI. Mientras tanto, Rusia todavía intenta luchar con un manual de guerra del siglo pasado. Sí, Rusia todavía controla cerca del 20% del territorio ucraniano. La guerra no ha terminado, pero todas las señales apuntan en la misma dirección. El ejército está sangrando más rápido de lo que se regenera. La tecnología colapsó y el propio Kremlin ayudó a destruirla. Y hay un detalle irónico en esta historia que pocos notaron. Starlink es estadounidense, Telegram es de Dubái, los soldados son cubanos, norcoreanos, keniatas. Los componentes de los drones vienen de China. La gran potencia que se presenta como capaz de desafiar al mundo, necesita del mundo entero para poder luchar. La verdad es que Rusia no está perdiendo contra sí misma. De hecho, está perdiendo contra un país que aprendió a luchar de una manera que ella no puede igualar. Ahora, quiero saber tu opinión. De todas estas señales que mostramos hasta ahora, ¿cuál crees que es la más grave para Rusia? Deja tu opinión en los comentarios. Si este video te ayudó a entender lo que está pasando, compártelo con alguien que sigue el conflicto y suscríbete al canal para no perderte los próximos. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.